Bueno, vamos a hablar de las meninges craneales. Las meninges craneales son las envolturas que rodean al sistema nervioso central. Tenemos una envoltura más externa que es la dura madre o se denomina también paquimeninge o meninge dura y las leptomeninges que son de superficie a profundidad, la aracnoides y la pía madre. Por lo tanto nos queda la dura madre, la más superficial, se continúa con la aracnoides y luego con la pía madre. Vamos a recordar para el estudio de las meninges craneales diferentes estructuras. Si estamos viendo una vista de endocráneo de las tres fosas, la fosa craneal anterior, recordamos que está delimitada hacia anterior por el hueso frontal y hacia posterior por las apófisis clinoides del efenoides. Esa es la fosa craneal anterior. Luego tenemos la fosa craneal media, que va a estar delimitada hacia anterior por las alas menores del efenoides y hacia posterior por el borde superior del peñasco, fosa craneal media, y la fosa craneal posterior, que va a ser la que va a estar delimitada entre el hueso occipital y el borde postero superior del peñasco. Dicho esto, vamos a ver diferentes estructuras que tenemos que recordar además. En el hueso frontal teníamos la articulación con el etmoides en esta región. Recordamos que el etmoides tiene una lámina perpendicular y una lámina horizontal del cual penden las masas laterales. En la parte superior, el etmoides tenía lo que se denomina la lámina cribosa, que es lo que estamos viendo aquí, lámina cribosa. Y esta saliencia es lo que denominamos apófisis crista galli o cresta de gallo, que es la que veíamos en este sector. A su vez, por delante de la crista galli, tenemos un orificio que se denomina foramen ciego o orificio ciego o agujero ciego. Estos son las apófisis clinoides anteriores, como dijimos recién, que son dependencia del efenoides, y las apófisis clinoides posteriores. En el centro encontramos la fosa para la hipófisis, donde se apoya la glándula pituitaria o hipófisis. Y hacia posterior encontrábamos lo que se denomina protuberancia occipital interna. En este sector encontramos la reunión de todos los senos, lo que se denominaba prensa de erófilo, que es una dilatación por la llegada de todos estos afluentes venosos. Recordamos que a nivel del sistema nervioso central, principalmente en el cerebro, no tenemos venas demasiado conformadas. Hay algunos vasos venosos, pero más que todo la circulación venosa por los senos venosos. Entonces, recordando estas estructuras, vamos a ver que la dura madre tiene forma de hoz. Las meninges craneales o cubiertas del cerebro son tres. De superficie a profundidad vamos a encontrar la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre craneal va a representar una especie de esfera, como estamos viendo aquí en esta imagen, que es hueca y va a tener dos hojas, una que va a tapizar la cavidad craneal y una que va a tapizar la masa encefálica, como estamos viendo aquí. En cuanto a su superficie externa, se va a aplicar exactamente a la pared interna del cráneo. Se va a unir por prolongaciones fibrosas y vasculares, las que denominamos venas puente. La adherencia a la pared interna del cráneo es muy fuerte a nivel de la base y es más débil a nivel de la bóveda craneal, pero se va a mantener igualmente firme a nivel de las suturas, por ejemplo, a nivel de la sutura sagital o interparietal, y existe una zona a nivel temporoparietal que es más desplegable, que se denomina zona de Marchand. Esta zona es donde se suelen localizar los hematomas extra o epidurales. A su vez, la dura madre, como a nivel medular protege la salida y el nacimiento de los nervios raquídeos, aquí va a acompañar a los vasos y nervios que salen del cráneo en lo que se denominan vainas durales y la van a acompañar hasta sus respectivos orificios de salida. La dura madre craneal se va a comprender de dos hojas superpuestas, una hoja externa que es más gruesa, que va a estar aplicada a la pared craneal, como ya dijimos, y que va a desempeñar el papel de periósteo interno, y una hoja interna que va a ser la dura madre propiamente dicha, que va a ser la que va a estar en contacto con la masa encefálica. A nivel raquídeo esto no sucede, ya que existe solamente la hoja interna, que es la dura madre fibrosa o dura madre propiamente dicha. En cuanto a la superficie interna, la dura madre va a tener prolongaciones o dependencias, que van a ser
4 prolongaciones o tabiques. 2 horizontales, que son la tienda del cerebelo y el diafragma celar o tienda de la hipófisis, y 2 que son perpendiculares, que se van a denominar os del cerebro y os del cerebelo. En este esquema, donde estamos viendo una representación de las meninges, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Vamos a estar viendo en principio la hoz del cerebro. Es un tabique sagital que va a estar dividiendo ambos hemisferios cerebrales a nivel de la gran cisura interhemisférica. Va a separar los 2 hemisferios cerebrales y va a estar en relación con la cara interna de los hemisferios. El borde superior, que es convexo, se va a estar relacionando con el seno longitudinal superior, ya que entre ambas hojas de la dura madre van a existir desdoblamientos por donde va a circular sangre venosa, que se van a denominar senos de la dura madre o senos venosos, y va a corresponder a la línea media de la calota craneana y se va a estar insertando por su borde anterior a nivel del agujero ciego y la apófisis cristagali, como ya vimos en el repaso recién, y a nivel posterior se va a estar insertando en la protuberancia occipital interna. El borde inferior es cóncavo y va a estar en relación con el cuerpo calloso, pero solamente en la parte posterior va a estar en contacto y descansando sobre él, y va a alojar al seno longitudinal inferior. La base se adhiere a la parte media de la tienda del cerebelo y va a alojar al seno recto. Entonces nos quedaría seno longitudinal inferior, seno recto y pintado de rojo el seno longitudinal superior. Otro de los tabiques o dependencias de la dura madre es lo que denominamos hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo es este tabique que tiene la misma dirección vertical como la hoz del cerebro. Es mucho más pequeño y está entre los 2 hemisferios cerebelosos. Las caras laterales, por lo tanto, se van a corresponder con los hemisferios cerebelosos. El borde posterior, que es convexo, se va a estar insertando en la cresta occipital interna. Y va a estar ubicado en la fosa craneal posterior, a nivel inferior porque va a estar debajo de la tienda del cerebelo, y su vértice va a estar en relación con la parte posterior del agujero occipital. Pensemos que aquí estaría situado el orificio occipital. Muy bien. La tienda de la hipófisis o diafragma celar o diafragma de la hipófisis es el que va a estar situado entre ambas apófisis clinoides anteriores y posteriores y va a estar recubriendo a la glándula pituitaria o hipófisis. Se va a insertar hacia anterior a nivel del borde posterior del conducto óptico y las clinoides anteriores, y hacia posterior en las clinoides posteriores. Va a configurar hacia lateral el límite lateral interno de los senos cavernosos y va a estar perforado por el tallo pituitario, que va a pasar por dentro de ella, por eso se lo denomina diafragma. La cara superior se va a corresponder con el cerebro, con las circunvoluciones olfativas, el quiasma y el tuber cinereum, y la cara inferior, como dijimos recién, con la hipófisis. Resta ver otra de las dependencias de la dura madre, que es horizontal, que es la que denominamos tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo, como toda tienda, o podríamos decir como una tienda de campaña, tiene un techo a 2 aguas, donde el vértice va a estar insertándose a nivel de la porción inferior del seno recto o de la hoz del cerebro, hacia posterior en la protuberancia occipital interna, hacia lateral se va a estar insertando a nivel de el peñasco del hueso temporal y a nivel de la porción correspondiente a los senos laterales. Por lo tanto, es un tabique transversal que tiene forma de media luna y va a estar separando el cerebelo del cerebro. Como dijimos, su cara superior tiene forma de doble vertiente y corresponde a los lóbulos occipitales. Va a tener para su estudio una circunferencia anterior o inferior y una circunferencia posterior o circunferencia mayor, que es la que estoy dibujando aquí. Hacia anterior, las 2 circunferencias se van a estar insertando a nivel de las apófisis clinoides y se van a estar entrecruzando de modo tal que la circunferencia anterior va a pasar por encima de la posterior para estar insertándose en las apófisis clinoides anteriores, y la circunferencia posterior
o externa o mayor va a estar insertándose en las clinoides posteriores. Por eso quedan por debajo. Este sector de la circunferencia menor que va a insertarse en las clinoides anteriores va a configurar la cara externa del seno cavernoso. Entonces la cara interna la formaba parte del diafragma del celar de la hipófisis, la porción interna y vertical del diafragma celar forma el límite interno del seno cavernoso, y esta dependencia, cuando se va a insertar en las clinoides anteriores de la tienda del cerebelo, forma el límite lateral del seno cavernoso. A su vez, va a quedar determinado un orificio por donde va a pasar el tronco del encéfalo, que es este que estoy pintando de color amarillo. Ese orificio se denomina foramen oval de Pacchioni y se va a estar relacionando hacia anterior con la lámina basilar del occipital y hacia inferior con el agujero magno. Por ahí va a estar pasando el tronco del encéfalo. Un poco por fuera del vértice del peñasco, la dura madre se va a desdoblar para alojar a lo que se denomina ganglio de Gasser, que pertenece al trigémino, y es lo que vamos a denominar cavum de Meckel. Es una pequeña cavidad donde se va a estar alojando el ganglio de Gasser, que es parte del nervio trigémino o quinto par, y va a estar sobre la cara superior del peñasco cerca de su vértice. Tenemos que recordar que la dura madre aloja a los senos venosos. La dura madre, como dijimos, tiene dos hojas, una externa y una interna, y en sus desdoblamientos se van a encontrar los senos venosos, que si los esquematizáramos serían así. Los senos venosos van a ser entonces el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, los senos laterales, los senos petrosos que van a discurrir a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, el seno coronario que va a estar por encima del diafragma celar, los senos cavernosos a ambos lados de la silla turca, y vamos a tener además la prensa de Erófilo situada en este punto. Va a estar reuniendo principalmente al seno sagital superior, al seno recto, a los senos laterales o senos transversales, al seno occipital. Esa dilatación a nivel de la protuberancia occipital interna es lo que denominamos prensa de Erófilo. Según la bibliografía puede variar en la presencia de algún otro seno adicional. La segunda membrana que se continúa en profundidad, que pertenece a las meninges blandas, es la aracnoides. La aracnoides es una membrana serosa. Por lo tanto, como toda serosa, va a presentar dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Está dispuesta entre la dura madre hacia externo y la pía madre hacia interno. La hoja parietal está íntimamente adherida a la superficie interna de la dura madre, por lo tanto la vamos a tener bien adherida a la dura madre. Y la hoja visceral se va a extender sobre la masa encefálica y va a pasar a modo de puente sobre las distintas estructuras, cisuras y surcos. Debajo del aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, ya que la cavidad aracnoidea entre ambas hojas es virtual. En esta imagen van a quedar delimitados diferentes espacios, siendo esto el hueso, la calota craneana. Por fuera de la dura madre vamos a encontrar el espacio extradural o epidural. Debajo de la dura madre vamos a encontrar el espacio subdural, que es el que estoy dibujando en celeste. Debajo de la aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo es donde va a estar el líquido cefalorraquídeo, que se va a estar originando en los plexos coroideos y va a transcurrir por el espacio subaracnoideo, las cisternas y los ventrículos laterales. Debajo del aracnoides vamos a encontrar la pía madre. Va a recubrir todos los diferentes segmentos de la masa encefálica, va a estar íntimamente adherida. También va a presentar una superficie interna y una superficie externa. La superficie interna siempre va a estar en contacto con la superficie exterior del eje cerebroespinal, ya sea encéfalo o médula espinal. Por lo tanto, se va a meter en cada cisura y en cada surco. En cuanto a la superficie externa, va a estar en relación con la membrana que está por fuera, que va a ser la aracnoides. A nivel de la hendidura de Billat, la pía madre va a formar lo que se denomina pía madre interna. La pía madre interna va a formar lo que se denomina tela coroidea superior, que está por encima del tercer ventrículo,
y los plexos coroideos de los ventrículos laterales, como estudiamos cuando estudiamos el sistema ventricular. Recordamos que tenemos la prolongación frontal, la prolongación temporal o prolongación inferior, la prolongación occipital. Y a su vez encontrábamos el tercer ventrículo que estaba entre los dos tálamos con la comunicación por medio del acueducto mesencefálico con el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo que se continúa con el epéndimo. Entonces, a nivel del techo del tercer ventrículo encontramos la tela coroidea que va a pertenecer a la pía madre y a nivel de los ventrículos laterales que es donde van a estar los plexos coroideos, que tenemos que recordar que son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo? Si hacemos un corte transversal de los senos venosos, vamos a observar que la aracnoides, sabemos que esto es dura madre, es desdoblamiento de la dura madre. La aracnoides se introduce por medio de ramificaciones dentro de la dura madre. Esto es lo que denominamos vellosidades aracnoideas. El líquido que circula por el espacio subaracnoideo ingresa dentro de las vellosidades aracnoideas y por diferencias de presión pasa a la circulación venosa. Esto es lo que decimos cuando la circulación del líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, porque termina vertiéndose al torrente venoso que está ubicado dentro de los senos venosos de la dura madre.